Cántalo conmigo. Somos tus hijos y hoy venimos. Somos tu pueblo redimido. De toda lengua y linaje. Nos escogiste para adorarte. Tú nuestro Dios y nuestro Padre. Para gloria tuya nos creaste. Una sola fe y una esperanza. Un solo Dios digno de alabanza. Y a una voz venimos a exaltarte. Venimos a entregarte nuestro ser en adoración. Con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor, Padre y Señor. Así como Dios habló en la mañana a nosotros para recordarnos lo que es la obediencia, el día de hoy nos va a hablar para entender cómo debemos de vivir como iglesia, ¿sí? Entonces yo los animo, mis hermanos, a que no desestimemos el orden de Dios. Dios es un Dios de orden y Él nos ha dado una manera de vivir, o nos dicta la manera de vivir a través de su palabra. ¿Quieres saber cómo vivir como familia? Ahí está la palabra. Como iglesia, como familia en Cristo, ahí está la palabra. Cómo ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, cómo ser un buen empleado o un buen patrón, un buen empleador. Todo está en la palabra. Y el ejemplo siempre va a ser Jesucristo para nosotros, ¿verdad? No las personas, hoy veíamos eso en la mañana, no los gobiernos, no las instituciones creadas por los hombres. Acuérdense que la palabra dice que todo aquel que confíe en Dios no será defraudado en el día postrero. Entonces lo mejor que podemos hacer nosotros es echar todas nuestras cargas, todos nuestros temores, sueños, anhelos en Jesús, ¿verdad? Él es fiel y justo y Él nos llevará por buen camino. Entonces, si sabemos que Dios es un Dios de orden, es importante que recordemos, hoy lo vamos a ver de manera muy general, cómo Dios ha establecido un orden también en su iglesia, ¿sí? Hoy nos vamos a centrar en cómo vivió la iglesia del primer siglo, lo que se conoce como la iglesia primitiva. Entonces, yo confío que todos y cada uno de nosotros correspondamos al amor de Dios. ¿Cuántos han experimentado el amor de Dios? No hay nada con lo que tú lo puedas pagar, mi hermano. Ni con todo el oro del mundo, ni con, no sé, lo que tú quieras y gustes. Entonces, el Señor es tan bueno que en su misericordia hoy nos da un día más de vida. Rogamos a Él que su Espíritu Santo derrame favor para con nosotros, que podamos entender y que esta salvación que muchos de nosotros tenemos sea correspondida con obediencia, sea correspondida con una vida en santidad. Y eso es a lo que estamos llamados, hermanos. Y si tú te fijas, cada domingo hacemos ese llamado a la obediencia, a la santidad, a la devoción, al culto racional a nuestro Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren obedecer a Dios? ¿Todos? Bueno, vamos a orar para poner en manos de Dios esta enseñanza. Padre Santo, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das. Te pedimos que bendigas esta reunión. Te damos gracias, Señor, porque tú nos concedes el favor y el privilegio de estar en tu presencia un día más, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a todos, Señor. Ayúdame a mí a hablar de manera correcta, Señor. Ayúdame a exponer bien tu palabra, Señor. Y te pido que ayudes a mis hermanos y a todos nosotros a corresponder ese gran amor que tú has derramado a nuestra vida a través de Jesús, con una vida llena de obediencia, Señor, con una vida llena de entrega total a ti, Señor. Que cuando digamos Jesús es mi Señor, sea una vida respaldada con una vida de devoción y servicio a ti, Padre. Ponemos esto en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. ¿Cuántos saben que la vida en la iglesia es importante? Todos, ¿verdad? Por eso están aquí, por eso estamos aquí. Y es importante también que aprendamos a ser iglesia. El día de hoy vamos a ver principios fundamentales
para la vida en la iglesia, ¿verdad? ¿Quiénes forman parte de la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia de Cristo? Todos los que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Eso ya lo decíamos al principio. Todo aquel que ha sido regenerado, que es una nueva criatura, de manera natural buscará a Dios, ¿sí? En la Biblia encontramos a Dios, pero también el Señor ha establecido la iglesia para que nosotros podamos ejercer los dones que Dios nos ha dado, para que podamos crecer y madurar de la mano de ese pueblo escogido de Dios, ¿verdad? De ese pueblo que ha sido redimido. Muchas y distintas religiones se pelean por esa distinción, ¿verdad? De ser la iglesia de Cristo. También las distintas denominaciones. El problema es que muchas veces en este afán las iglesias se llenan de situaciones que nada tienen que ver con la palabra y llevan a la gente a hacer cosas que por ideas de hombres, ¿verdad? Un sinfín de cosas que igual no vamos a entrar en detalles, pero lo que tenemos que entender también, o tener en claro, o recordar, es qué es y qué no es la iglesia. La iglesia, mis amados, no es un club social, eso ya se los enseñamos hace tiempo. No es un club al que te afilias, ¿verdad? Dicen, voy a ellos, voy a esta iglesia porque me queda cerca de mi casa. ¿A cuántos les queda cerca esta iglesia? Creo que a casi a nadie. Bueno, entonces ahí vamos bien. Entonces no es un club social, no es un lugar al que vas y te unes porque tiene lo que te gusta, ¿no? Porque tiene alabanzas bonitas, porque tiene una cafetería, un estacionamiento cómodo. Nada de eso tiene nuestra iglesia. Pero lo que tiene es a ese pueblo redimido que lo busca, ¿verdad? Y nosotros en ese amor que tenemos por nuestro Señor lo buscamos con fe y lo que nos une es este reconocimiento que tenemos de Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ¿verdad? Y en la vida de un cristiano es de vital importancia que entienda que como parte del cuerpo de Cristo no puede vivir apartado de la iglesia. La iglesia es un cuerpo formado por muchas partes. Todos somos importantes, todos somos necesarios, todos necesitamos unos de los otros. Entonces es importante que pertenezcamos a un cuerpo de creyentes. Aquí en San Luis Potosí, esta es la única iglesia de casa de oración. Entonces, por esa razón, muchos venimos de distintos lugares a reunirnos, ¿verdad? Con ese único afán de conocer más a Cristo, alabarlo y tener esta comunión con nuestros hermanos. La iglesia, mis hermanos, no es un edificio. Hoy podemos estar aquí, mañana podemos estar en otro lado, ¿sí? La iglesia no es un lugar, la iglesia es la gente. Y a donde nosotros vayamos, podemos decir que va la iglesia, ¿sí? Y bueno, a manera de recordatorio, la palabra para iglesia en la Biblia proviene de la palabra eclesía. Y el prefijo ekor significa ex o fuera de, ¿sí? Y la raíz de la palabra eclesía proviene del griego kaleo, que significa llamar. Entonces la iglesia, mis hermanos, es algo o alguien que es llamado a salir de otra cosa. ¿A dónde nos llamó a salir el Señor? ¿Del mundo? Muy bien. Entonces la eclesía o la iglesia consiste en ese grupo de personas que han sido llamados por Dios para estar fuera del mundo. O sea, no quiere decir que te vayas a la luna, hermano. ¿Verdad? Salimos del mundo cuando no vamos con la corriente de este mundo, ¿verdad? No vamos en pos de lo que la misma gente de este mundo va, ¿sí? Entonces, quiero que tengas gozo en tu corazón porque la iglesia está formada por todos aquellos a quienes Dios les ha dado un llamado divino, ¿sí? Tú no estás aquí porque te habló un pastor, ¿verdad que no? Tú estás aquí porque Dios te llamó. A través de la predicación del Evangelio fuiste confrontado con tu pecado y reconociste la necesidad de un Salvador, ¿verdad? A través de la obra del Espíritu Santo entregaste tu vida a Jesús y de manera natural llegaste a una iglesia. Tal vez anduviste en muchas iglesias, ¿verdad? Como a muchos nos pasó, de andar de un lado a otro. Entonces, este llamado de Dios a su pueblo es un llamado sagrado, ¿sí?
Y es como, lo podríamos ver como un llamado a cruzar el umbral, ¿sí? De estar en el mundo, en lo feo, en lo sucio, a lo santo. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Cuándo surgió la iglesia? ¿Quién sabe? Bueno, la iglesia surgió en el día de Pentecostés. 50 días después, así nos enseña la Biblia, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Esto lo puedes escuchar estudiar en tu casa, en el capítulo 2 del libro de Hechos. Aquí puedes ver el surgimiento de la iglesia, ¿sí? Fue por ahí del año 30 después de Cristo. Ahora, ser cristiano, mis hermanos, es un asunto espiritual, ¿sí? Si decimos que no es un club social, pues debe de quedarnos en claro que no es que nosotros tengamos una tarjeta que nos identifique como cristianos, ¿verdad? O un cafete que diga, fulano de tal es cristiano. No, ser cristiano es un asunto espiritual, ¿sí? Entonces, no te vuelve cristiano o un mejor cristiano el que nunca faltes a la iglesia. Es bueno, es importante. Como le decíamos en la reunión de oración, hay momentos en que por una situación familiar, de trabajo o hasta un tiempo de esparcimiento es bueno que no vengas a la iglesia, ¿no? Pero bueno, mucha gente piensa que ser cristiano va de la mano de hacer cosas religiosas, ¿sí? O sea, es bueno venir a la iglesia, ofrendar y participar de la vida misma de la iglesia, pero el cristianismo es algo espiritual. Y es espiritual porque a partir del día de Pentecostés el Espíritu Santo mora en los creyentes. Y eso es lo que nos distingue a nosotros del resto de las iglesias, ¿verdad? Religiones. En nosotros está el Espíritu Santo, ¿sí? Y en ese día de Pentecostés que la iglesia surge. Y como ya dijimos, está conformada por todos aquellos que han nacido de nuevo, ¿sí? Una cosa importante que recordar es que la iglesia está conformada por todos los que han nacido de nuevo y debemos estar conscientes que en la iglesia hay trigo y hay cizaña, ¿verdad? Eso también ya lo hemos enseñado en varias ocasiones. Entonces no debe de asombrarnos cuando de repente alguien que tiene un tiempo aquí en la iglesia, pues resulta que era cizaña, ¿verdad? Algunos sí andan de cizañosos, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, hay iglesias llenas de gente, pero no todos son hijos de Dios, ¿sí? Hoy somos relativamente pocos dentro de la iglesia, hoy en este día. Y eso lo digo con temor y temor de que no significa que todos seamos hijos de Dios. Hay quienes no son hijos de Dios, ¿no? Entonces, lo bueno es que están aquí para escuchar la palabra, ¿verdad? Yo sé que en muchos de nosotros está esa convicción de que somos hijos de Dios, pero debe haber entendimiento y discernimiento. O sea, no podemos irnos con esa idea romántica de que todos somos acá a lo mejor, ¿no? O sea, hay de todo en la viña del Señor. Entonces, la verdad es que yo los veo y no sé si son hijos de Dios. A muchos ya los veo y digo, sé que tienen tiempo y he tenido la oportunidad de conocernos, platicar y sé que tienen un amor genuino por el Señor, ¿no? Y al igual que un servidor tienen luchas, tienen pruebas, tribulaciones. Pero la palabra nos enseña en Mateo 7:16 que por sus frutos los conoceremos, ¿no? Entonces, esa es la mejor manera de que tú en la iglesia conozcas a los demás, a través de sus frutos, ¿sí? Entonces, en la iglesia es normal que haya uno que otro que no sea cristiano, ¿verdad? También pasa que hay algunos que creen que son, pero no lo son. Están inmiscuidos en una cuestión religiosa, en algo que les enseñaron y están engañados, ¿sí? Eso no nos debe de frenar como iglesia. Por el contrario, el amor de nuestro Señor derramado en la cruz, o sea, el amor del Señor por nosotros, mostrado en la cruz del Calvario, debe llevarnos a animarnos unos a otros, debe llevarnos a buscar el conocernos y el alentarnos a crecer y madurar, ¿sí? En este tiempo que te decía de la iglesia, cuando surge la iglesia en el día de Pentecostés, el evangelio llegó primero a los judíos. O sea, la primera
iglesia en su mayoría estaba formada por judíos, ¿sí? Después, en su misericordia, el Señor permitió, o bueno, a través de la predicación del Evangelio, el pueblo gentil, es decir, todos los que no somos judíos, podemos llegar a la iglesia y formar parte de la iglesia, ¿sí? Esto el Señor lo hace en ese plan perfecto de salvación que tiene, al saber que su pueblo pues era una nación que lo rechazó, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos bien. Aquí estamos en el punto donde nace la iglesia primitiva, ¿sí? La iglesia del primer siglo. Y no sé si tú te has dado cuenta que muchos cristianos ven de manera romántica a la iglesia primitiva por lo que hacían y cómo vivían. ¿Sí lo has escuchado? Gente que dice, me gustaría haber sido parte de la iglesia primitiva, ¿no? Ellos sí eran cristianos. Y muchas veces dicen eso porque han estado en iglesias y han sido traicionados, los han tratado mal, han sido abusados por la iglesia, por los pastores, ¿no? Muchos cristianos tienen esta manera romántica de ver a la iglesia primitiva y dicen, esa sí era una verdadera iglesia. Nos falta mucho a nosotros para llegar a ser una iglesia como esa. Y yo quisiera preguntarte si tú alguna vez has escuchado eso o has pensado eso. ¿Qué acaso nosotros no somos la iglesia de Cristo? ¿Sí somos o no somos? Ah, bueno. No se duerman, hermanos. La Biblia no dice, mi iglesia son todos aquellos que hacen esto y hacen esto otro. La iglesia se distingue porque hacen lo que Dios dice, ¿sí? O sea, es como un juego de palabras, pero eso quiero que lo tengan ahí presente. La iglesia es imperfecta. ¿Cuántos saben eso? Somos imperfectos. Hay gente que muchas veces anda de iglesia en iglesia buscando la perfección. Y por ahí ya se los hemos dicho, ¿no? Si tú buscas la iglesia perfecta, pero llegas a un lugar, pues ya la hiciste imperfecta. Porque todos somos imperfectos, ¿sí? Somos tan imperfectos que por esa razón el Señor nos ha dado su palabra para que nos perfeccionemos, ¿sí? Uno de los objetivos fundamentales o primordiales de la iglesia es que tengamos a Cristo en el centro de la vida de la iglesia, ¿sí? Tú eres iglesia, tú el resto de la semana andas en lo que hagas tú el resto de la semana, ¿verdad? Trabajas, vas a ver a tu familia o lo que tengas que hacer. Entonces, tú eres la iglesia de Cristo porque tienes a Cristo en el centro de tu vida. Cuando venimos aquí, nosotros venimos a predicar su palabra, a escuchar su palabra, a que sea predicada y a ponerla como en el centro de nuestra vida, ¿sí? Bueno, hoy en día muchas personas se alejan de las iglesias porque no encuentran lo que buscan o las cosas que les gustan, ¿verdad? Como te decía al principio, hay iglesias que tienen que tener cafetería porque pues a los hermanos se les olvida desayunar y pues ahí ya hay lo que necesitan, ¿no? Muchas personas se llegan a alejar de la iglesia porque tienen problemas con los hermanos, ¿no? A veces esos problemas son por situaciones tan sencillas como pues que no te saludaron, que te hicieron caras. Y yo de verdad te digo en el amor del Señor que creo que son cosas que para un hijo de Dios deberían de resolverse de una manera simple. ¿Verdad que sí? Si alguien te ofende, perdona, ¿no? ¿Dónde está el amor y la misericordia para los hermanos? Nosotros aquí venimos cada domingo, pero no sabemos qué es lo que la persona que está a mi lado trae cargando en sus espaldas. Tristeza, soledad, depresión, ¿no? Entonces, dentro de la vida de la iglesia, lo que nos debe de distinguir es el amor, el perdón y la misericordia por nuestros hermanos, ¿sí? Entonces, yo quiero que en este orden de ideas, donde estamos diciendo que la iglesia primitiva pues es una iglesia ejemplar, veamos cómo vivían ellos, ¿sí? De manera general. Y que tengamos en claro, que entendamos que es obvio que nosotros no podremos vivir como ellos, por la simple y sencilla razón de que las condiciones son diferentes, no son las mismas. ¿Verdad que no? Nosotros estamos aquí después de 2000 años que el Señor subió, ¿verdad? Estamos aquí en otro tiempo, en otra ciudad, con otra cultura. Entonces,
son tiempos y condiciones diferentes, ¿sí? Nosotros somos la iglesia del siglo XXI y te aseguro que Casa de Oración San Luis en muchas cosas es diferente, inclusive en iglesias como Casa de Oración Aguascalientes. ¿A poco no? Somos iglesias diferentes. En el lugar, la gente, la cultura, pero vamos en un mismo sentir, en un mismo orden de ideas y de hacer las cosas. Bueno, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Sale? Entonces, la iglesia primitiva nos sirve de ejemplo y con lo que les voy a, con lo que vamos a ver, espero que nos queden claro que lo que debemos de tomar de ellos son esos principios fundamentales que al ser la primera iglesia. ¿Sale? Entonces, acompáñenme a Hechos 2, versículos 42 al 47. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. ¿Ya lo tienes? Bueno, el contexto es que Pedro había predicado en el día de Pentecostés, ¿sí? Y mucha gente se arrepintió y se formó parte de la iglesia. La Biblia nos enseña que fueron cerca de 3,000 almas, ¿sí? Y bueno, lo que vamos a ver a continuación es cómo comienza esta iglesia, ¿sí? Esta iglesia naciente, cómo vivían en comunidad. Esta iglesia, la llamada iglesia primitiva. Fíjate que dice Hechos 2:42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Sale? Aquí nosotros vemos esta iglesia naciente, esta iglesia primitiva. La iglesia de los primeros tiempos. Podremos decir que era una iglesia en su estado de mayor inocencia, ¿verdad? Como en una etapa de infancia, ¿sí? En el versículo 42 la Biblia nos dice que se mantuvieron cerca de las ordenanzas santas y abundaron en piedad y devoción, ¿sí? El cristianismo dispone el alma de las personas que han sido salvas a la comunión con Dios en todas estas formas establecidas para que nos encontremos con Él, ¿sí? Y a través de estas cosas el Señor también se reúne con nosotros, ¿sí? Algo importante de ver en este versículo 42 es lo que dice, se dedicaban continuamente, ¿sí? Entonces, si tú eres parte de la iglesia de Dios, tienes que dedicarte continuamente. También podemos utilizar la palabra perseverar a las enseñanzas de los apóstoles, de los discípulos, ¿verdad? Entonces, esta iglesia perseveraba. Estaban ahí, día tras día. ¿Sí? De esta manera demostraron la genuinidad de su profesión, ocupándose con ánimo y determinación a lo siguiente, que es lo que nos enseña el versículo 42, a la enseñanza de los apóstoles. Ellos recibían las enseñanzas de los apóstoles. ¿De quién las recibían? De ellos directamente, de forma oral. Ahora nosotros las tenemos en la Biblia, a través del Nuevo Testamento. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que perseverar en las enseñanzas de los apóstoles, ¿sí? ¿Cómo vamos a ser capaces de cumplir la gran comisión si no conocemos las enseñanzas, si no tenemos la doctrina correcta? ¿Te imaginas ser una iglesia llena de sensacionalismo y emocionalismo? Andar corriendo ahí, hubo eclipse de luna roja, ¿no? Que ya se va a acabar el mundo, todas esas cosas. No, hermanos, la iglesia tiene que estar centrada en las enseñanzas de los apóstoles, conscientes, ¿sí? Punto número 2 que vemos aquí en el versículo 42 es la comunión.
Esa es una evidencia de la nueva vida de la iglesia que acababa de nacer, ¿sí? Es este deseo de los creyentes de estar con el pueblo de Dios y compartir cosas que tenían en común, ¿sí? En la iglesia del primer siglo había un sentimiento de estar separados del mundo para Dios y de formar parte de una comunidad de intereses con otros cristianos. Entonces, si tú eres cristiano, debes de amar o amas estar con el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y eso lo vamos a lograr a través de la comunión. ¿Sí o no es hermoso el poder tener tiempos de comunión? ¿Sí? El tiempo vuela cuando estás con un hermano platicando. ¿A poco no? A mí me pasa. Cuando tengo la oportunidad de estar con algún hermano, de estar en su casa o en algún lugar que nos veamos, el tiempo vuela. Estás platicando y ay, caray, ya son las 12. Ya son las 10, ¿no? Ya se nos pasó y pues, de la mano de un cafecito, pues también más rico se va el tiempo. Entonces, ese tiempo de comunión nos fortalece. Ese tiempo de comunión donde nos conocemos, donde podemos decir, me está pasando esto, pero puedo ver la mano de Dios. Son tiempos que nutren la vida de un cristiano, ¿sí? Entonces, pues necesitamos vivir en comunión, hermanos. Yo los animo a que tengan comunión, con mesura, con sabiduría, ¿verdad? Platiquen, conózcanse, conozcámonos, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Bueno, les vamos a poner tarea, hermanos, ¿eh? La tercera cosa que menciona Hechos 2:42 es el partimiento del pan. Esto se refiere a la cena del Señor, obviamente, ¿verdad? Bueno, también si tú escuchas en la Biblia, o lees partimiento del pan, también habla de la comida, ¿sí? Son dos cosas que puede representar, ¿sí? El significado se le da dependiendo del sentido del pasaje. Aquí en Hechos 2:42 se refiere evidentemente a la cena del Señor, ¿sí? En Hechos 27 se nos muestra que la práctica de los cristianos primitivos o del primer siglo era partir el pan el primer día de la semana. O sea, ellos se juntaban y recordaban el sacrificio de Jesús el primer día de la semana. Por ahí encontré que hay estudiosos de la palabra que señalan que también se celebraba una fiesta de amor junto con la cena del Señor, ¿sí? No lo vas a encontrar en la Biblia, pero pues esto dicen estas personas estudiosas, ¿no? Tenían esta fiesta de amor como una expresión del amor mutuo entre hermanos. Pero con el tiempo lo que pasó fue que se introdujeron abusos, ¿sí? Y esta reunión o fiesta de amor se dejó de celebrar. ¿Sale? Y yo creo que es probable que sí, que eso haya pasado, ¿no? Porque la tendencia del hombre pues es a desviarse, ¿no? Entonces, cuando tienes una reunión así, imagínate, ¿no? Se reunían, tomaban la cena y luego tenían esa fiesta, pues no faltaba el que se desbalagaba ahí, ¿verdad? En vez de hacerlo con entendimiento. Entonces, bueno, punto número 4 eran las oraciones, ¿no? Y esto pues también es algo que nosotros hacemos. De hecho, tenemos nuestra reunión de oración todos los domingos a las 10:30 de la mañana, ¿sí? A través de la oración, nosotros entramos a la presencia del Señor y en esta comunión le mostramos nuestra dependencia a Él. Señor, te necesito. Señor, anhelo estar contigo. Señor, ayúdame. No sé qué hacer, ¿verdad? Para eso está la oración. También está la oración, nos sirve para adorar a nuestro Dios, para buscar dirección, para preservar. El Señor nos habla también a través de la oración, ¿verdad? Y en ese sentido también queremos que así sea en nuestra iglesia local, hermano. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, en el versículo 43 vemos cómo sobre el pueblo vino un sentimiento de maravilla reverencial. Y esto viene porque en ese tiempo había obras divinas. El Espíritu Santo se movía con poder entre los hermanos. Y era evidente porque entre ellos se realizaban muchos prodigios y señales. Esto lo hacían los apóstoles. ¿Sale? Y creo que todos sabemos que el Señor sigue obrando con poder.
Y es increíble ver cómo muchas personas vienen a la iglesia sin temor a Dios, menospreciando los días de reunión. ¿Verdad que sí? Muchas veces se menosprecia esto y muchas personas siempre encuentran una razón poderosa para no venir. Es que está haciendo calor. Cuando hace frío, pues que hace frío, ¿no? Entonces, vivimos en un tiempo donde tal vez, los milagros siguen, hermanos, ¿sí? Pero imagínate la iglesia del primer siglo, estaban ahí los apóstoles y hacían prodigios y milagros. Por eso este versículo 43 nos dice que vino un sentimiento de maravilla, se maravillaban de lo que sucedía en la iglesia, ¿sí? Tal vez nosotros no vemos milagros y prodigios así, ¿no?, cada domingo, pero es un milagro, ¿no?, lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Y eso debemos a donde quiero llegar es que nosotros deberíamos venir a la iglesia, o debemos de venir con esa idea, ese mismo sentir, porque Dios va a hablar a su pueblo, porque Dios va a ministrar a su pueblo, porque Dios va a estar con su pueblo. O sea, nunca nos deja, obviamente, pero el reunirnos como iglesia debe ser algo que motivado en nuestro interior por ese temor reverencial, ¿sí? Y bueno, en los versículos 44 y 45 vemos que los creyentes se reunían continuamente. Ojo con este punto. El amor de Dios había sido derramado tan poderosamente en sus corazones que ellos no consideraban sus propiedades materiales como propias. Esto lo puedes ver también tú en tu casa en Hechos 4:32. Entonces, esta iglesia del primer siglo, si había un caso genuino de necesidad, los hermanos no dudaban en vender sus casas, sus propiedades, y distribuían el dinero conseguido. ¿Sale? Ahora, este pensamiento o este movimiento en esa iglesia primitiva no tiene nada que ver con los pensamientos del socialismo, o la izquierda, donde sí se lo saben, ¿verdad? Bueno, no vamos a entrar en temas que no, ¿verdad? Entonces, a donde quiero llegar con esto es que fue algo movido por Dios, ¿sí? Lo digo porque luego no faltan los lobos, ¿verdad?, que agarran estos versículos y le dicen a los hermanos: venda su casa, hermana, y tráigamela. Yo aquí lo reparto, ¿no?, dicen estos lobos, ¿no? El Señor, si vemos el contexto un versículo antes, ellos tenían temor reverencial por los milagros y prodigios que se daban en la iglesia, ¿no? Entonces, entre todos estos hermanos de la iglesia primitiva se manifestaba una unidad de corazón, un mismo sentir, un interés por lo mismo, por las cosas santas, ¿sí? Esta iglesia, en este mover del Espíritu Santo, habían hecho a un lado el egoísmo natural que tenemos como personas. ¿A poco no? ¿Cuántos pueden reconocer que somos egoístas? La verdad es que sí. Entonces, pero el amor desbordado por nuestro Señor había engendrado en ellos ese sentimiento de amor divino, ese amor perfecto, ¿sí? Entonces ellos estaban unidos de manera tal que todo lo que tenían lo veían como de todos, ¿no? Y no lo hacían por obligación, porque una ley se los demandaba, ¿no? Porque si así hubiera sido, todo eso se hubiera ido al traste, hermanos, ¿sí? Estos hermanos de la iglesia primitiva tenían esta conciencia de que ellos le pertenecían a Cristo. ¿Tú tienes ese mismo sentir, hermano? ¿De que le perteneces a Cristo? ¿Que nada de lo que tienes es tuyo? Entonces ellos, en este mover del Espíritu Santo y de todo lo que veían y todo lo que pasaba por medio de los milagros y prodigios, los llevó a no sentir que las cosas eran de ellos y la daban para todos y para beneficio de todos. Ellos fueron enriquecidos por Dios con una bendición que nada podría disminuir. Mientras más lo ministraban, más lo tenían, más eran llevados a esta práctica. Muchos argumentan en la actualidad que no hay necesidad en seguir a los creyentes primitivos en esta práctica, ¿sí?
No sé qué pienses tú. Pero si tú argumentas que no debemos hacer lo mismo, pues podríamos argumentar que, o alguien más podría argumentar que no deberíamos amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ellos fueron capaces de compartir todas sus posiciones, sus casas, al resto de la iglesia, como un fruto inevitable de una vida llena del Espíritu Santo. ¿Sí? Hay una frase que leí al respecto que dice: un verdadero cristiano no podría soportar poseer demasiado cuando otros tienen demasiado poco. Y te digo, no tiene nada que ver con el socialismo, con esta distribución de la riqueza y que todo este rollo, ¿no? Esta iglesia, ¿te imaginas ese mover de esa iglesia en ese primer siglo? Bueno, en este tiempo, ellos estaban por sobre el mundo, ¿no? Y el Espíritu Santo los llenó de ese amor perfecto que hizo que cada uno fuera para el otro como para sí mismo. O sea, todo lo mío es tuyo y sí, así este sentir tenía. Entonces, por esa razón ellos tenían todas las cosas en común. Se suprime el egoísmo y todo es provocado por el amor. ¿Sí? Aquí lo que quiero que veamos, mis hermanos, es que Dios los movió a esto. ¿Sí? Porque sabía que ellos iban a ser rápidamente echados de sus posiciones en Judea. Más adelante les quitaron todo. Entonces, por esa razón hubo ese mover. ¿Sí? O sea, es un ejemplo para nosotros. Y debe ser un principio para nosotros en la vida de iglesia, de que nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y ser capaces de mostrar amor por los demás. ¿Sí? Un abrazo, suplir una necesidad cuando sea necesario. ¿Sí? Dar por los demás. Dar a los demás porque todo hemos recibido en Cristo. ¿Sí? ¿Vamos bien? O sea, es importante que lo veamos así para que te digo, tengamos en claro que la iglesia primitiva es un ejemplo para nosotros. ¿Sí? Como ya se los decía, es una idea romántica. Ay, los cristianos, esos sí eran cristianos. Pues nosotros también somos, hermanos, ¿no? Pero lo que nos debe regir en nuestra vida como iglesia son estos principios fundamentales: la enseñanza de los santos, la comunión, partimiento del pan, el amor de los unos por los otros, ¿sí? Perseverar, obediencia, ¿sí? Ya en el versículo 26, 46, perdón, que dije, ¿dónde anda el hermano? Ya se perdió. Dice: día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. A ver. ¿Sí? Podemos decir que este es un efecto pentecostés en la vida religiosa y doméstica de esta iglesia. ¿Sí? Ellos eran judíos. Y aunque ya existía la iglesia, los vínculos con el templo judío no fueron cortados de inmediato. Es decir, ellos iban al templo judío, ¿sí? Ya siendo cristianos. Obviamente no participaban de las cosas, o sea, iban y escuchaban, pero ya conscientes de lo que ellos eran como pueblo de Dios, ¿sí? No dice que asistían al templo, sino podemos pensar que estaban cerca ahí con el resto de la gente, compartiéndoles las buenas nuevas, ¿sí? Esta iglesia del primer siglo, esta iglesia primitiva, se reunían en hogares para todas las actividades que estamos viendo o que vimos en Hechos 2:42, para compartir la enseñanza, para el partimiento del pan, para la oración. Todo esto lo hacían en casas, ¿sí? Y este versículo 46 nos dice también que ellos partían el pan, y como se los dije hace rato, puede representar la Santa Cena o pues el compartir una torta o un taco o lo que sea, ¿no? Entonces, esta iglesia comían juntos con sencillez y alegría de corazón. ¿Por qué eran capaces de hacer esto? Porque el gozo de su salvación se desbordaba en cada detalle de su vida, ¿sí? Entonces, en algo tan sencillo como comer, algo terrenal, era lleno de gloria por esa sencillez de corazón. Entonces, a través de todo esto que estamos viendo, el Señor de día en día inclinaba más los corazones a las personas a abrazar el Evangelio. Abrazar el Evangelio quiere decir que lo haces parte de ti, ¿verdad? Como, no sé,
¿Cuántos de nosotros no hemos abrazado a nuestros hijos con ese amor? O a nuestra esposa, ¿no? También, principalmente. Lo quieres abrazar tanto que quieres que así, ¿no? Unirte con ella, ¿no? O sea, entonces, así eran, ellos en esta vida como iglesia, y repartían la gracia regeneradora al resto de la gente, y sobresalían del resto del mundo porque ellos hacían cosas con sencillez y humildad de corazón. ¿Sí? Ahora, podemos decir, pues nos falta mucho, ¿verdad?, para ser como ellos. Pero lo importante es que nos apliquemos a ser una iglesia en todo el sentido de la palabra, ¿no? Pero a través de lo que estamos leyendo, creo que se están dando los principios fundamentales para entender esto, para que podamos hacerlo, ¿sí? No se trata de que alguien venga aquí y te diga, te traigo una nueva revelación. Esta es la misión y visión de Casa de Oración. Nos vemos en 10 años siendo una iglesia con cobertura regional, ¿no? Llegando a China, así, no sé, tantas cosas que se les ocurren. La función de la iglesia es esto, lo que somos. Comunión, amor, compartir con sencillez de corazón. ¿Sí? Vamos al versículo 47. Dice, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. La vida de la iglesia debe ser un himno de alabanza a Dios. Un salmo de acción de gracias para los que son librados del poder de las tinieblas y trasladados al reino del amor del Hijo de Dios. Si te fijas en este versículo, dice que al principio los creyentes tenían favor con todo el pueblo. Los veían y decían, wow, ¿no? Pues todos eran judíos, ¿no? En esa parte. Y veían cómo se reunían, y decían, bien por ellos, ¿no? Pero ¿qué crees? Esto no duró mucho. Cuando se vive la fe de esta manera, tarde que temprano incita al odio y la oposición del corazón duro de los hombres no redimidos, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos a ser cautos acerca de la popularidad. Lucas 6:26. Y también, ¿sabes qué les prometió? Persecución y tribulación. Mateo 10:22 al 23. De modo que lo que vemos en Hechos 2:47, de que tenían un favor con el resto del pueblo, podemos entender lo que fue un breve, fue momentáneo. ¿Qué vino después a la iglesia? Persecución, oposición implacable, ¿no? 10:22 y 23. Este versículo 47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. La comunión cristiana fue creciendo y de esta manera fueron creciendo las conversiones. ¿Cómo ven hasta este punto, hermanos? ¿Bien? ¿Sí nos queda claro por qué esa iglesia primitiva fue especial y diferente? ¿Sí nos queda claro los principios que nosotros tenemos que seguir como creyentes? ¿No? Hoy debemos darnos cuenta que estamos en un tiempo privilegiado. Aquí en Casa de Oración San Luis Potosí podemos reunirnos con libertad, ¿verdad que sí? Hasta ahorita no ha venido nadie a patearnos la puerta y decirnos aleluyos, hijos, no sé, ¿no? O cualquier cosa que pudiera pasar y que vemos, ¿no? Somos una iglesia que nos podemos reunir con libertad, no tenemos que andar escondiéndonos para reunirnos. Podemos publicar el mensaje en las redes sociales. Tú tienes la libertad de compartir el mensaje a las personas que te rodean. ¿Sí? ¿Qué tenemos que aprender de la iglesia primitiva? Pues que ellos tenían una conciencia de ser el pueblo de Dios, que era un pueblo llamado y separado por Dios. Y eso debe estar también en nosotros, mis hermanos. Tenemos que tener esa conciencia de que estamos llamados a hacer la diferencia. No debemos de vivir como el resto de la gente. Debemos ser un pueblo que se distingue por su amor por Dios, por su palabra. ¿Sí? Entonces nosotros como iglesia tenemos que estar conscientes que somos una institución divina. A nosotros no nos rige lo que dicen las leyes humanas. Las respetamos, obviamente,
Pero por sobre toda cosa nuestra obediencia está a Dios. El Señor nos llama a congregarnos. Tenemos que congregarnos con entendimiento. ¿Sí? La iglesia estaba fundada y controlada por Dios y sigue siendo hoy así. ¿Sí? La iglesia es un baluarte para la humanidad. La iglesia tiene que trabajar para ser ese faro de luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. ¿Sí? Todos estos conceptos y principios, mis hermanos, gobernaron la vida de los cristianos primitivos, de manera individual como en su trato con la sociedad. Ellos se consideraban como separados del resto del mundo y ligados unos a otros a través de vínculos espirituales, hermanos. Tú voltea a ver a la gente que tienes a tu alrededor. Todos somos diferentes, ¿verdad? Venimos de familias diferentes, pensamos diferentes en muchas cosas, ¿a poco no? Pero nos une ese vínculo espiritual. Es increíble cómo el Señor puede hacernos ver a una persona que nada tiene que ver con nosotros en muchas cosas como un hermano. La iglesia, mis hermanos, tanto la primitiva como la que somos nosotros en este tiempo, tiene que tener en claro que su ciudadanía está en el cielo y no en la tierra. Y que los principios y las leyes con las que debemos gobernar la iglesia proceden de Dios, proceden de lo alto, no de ideas humanas. ¿Sí? Al igual que la iglesia primitiva, nosotros tenemos que estar conscientes que estamos en esta tierra de manera temporal y que nuestra verdadera vida está en el futuro. Tenemos que salir diariamente a trabajar. Aunque nos cansemos, hagámoslo gozosos, ¿sí? Porque todo viene de nuestro Señor. Tenemos que vivir una vida cristiana radical, mis hermanos. Una vida llena de santidad, una vida de obediencia, una vida de devoción a Jesucristo. Que sea evidente en nuestro día a día la presencia del Espíritu Santo, en la manera que hablamos, en la manera, no sé, podríamos decir que hasta caminamos, hermanos. ¿Sí me entiendes? ¿Te imaginas un cristiano caminando todo apachurrado? No, pues a veces ya en las noches sí andamos así, ¿verdad? Ya cansados, pero siempre con ánimo y con gozo en nuestro corazón, ¿no? Con la frente en alto, sabiendo a quién pertenecemos, a quién servimos. Tenemos que vivir en esa solidaridad original que se ve en la iglesia primitiva. Conocernos, amarnos, respetarnos, alentarnos. Si te fijas, cada domingo les digo, saluden a todos, hermanos. ¿No? O sea, no es por obligarlos, pero pues al menos, y como se los he dicho, si no sabes cómo se llama la persona que está enfrente, dile, ¿cómo te llamas? ¿No? Y ya, saber quién es, a quién tienes a un lado. Entonces, tenemos que reunirnos para recibir la enseñanza apostólica, tener comunión y ser partícipes del partimiento del pan y de la oración, como vimos en Hechos 2:42. ¿Sí? Y algo más que vemos es que los hermanos de la iglesia primitiva no hacían su evangelización invitando a la gente a las reuniones en domingo, sino que ellos testificaban a las personas con las que entraban en contacto durante la semana. Y cuando las personas se convertían, eran introducidas en la comunión y calor de la iglesia doméstica para ser alimentados y alentados. A nosotros nos da mucho gusto ver cuando una persona viene por primera vez. ¿A poco no? No sabemos cuánto tiempo tiene de ser cristiano, si no es cristiano, si... no sé. Pero todos debemos de recibirlos con amor, ¿verdad? Abrazarlos, bendecirlos. Entonces, como en aquel tiempo, debe ser en nuestro tiempo. La congregación debe ser una unidad divinamente ordenada en la tierra,
por medio de la palabra de Dios. Y debe de trabajar en lo que Dios le ha llamado a trabajar. Tenemos la unidad que nosotros tenemos que alcanzar, o sea, vamos a llegar a esa unidad en la medida que obedezcamos la palabra de Dios. Y algo que debemos de tener en claro, mis hermanos, es de que la iglesia prevalecerá. Mateo 16:18 nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Ataques hay. La gente se burla de los cristianos, ¿verdad? Pero también el Señor nos da gracia. Fíjate, ya llevamos 8 años aquí, hermano. Al principio me acuerdo mucho que a un hermano, porque se estacionó allá en la privada, le rayaron su carro, ¿no? Pero después de eso ya como que la gente fue entendiendo que pues ahí están los cristianos. Ya están acostumbrados a que todos los domingos se escuchan los aplausos, ¿verdad? Y las alabanzas a Dios. Entonces, sin importar lo que venga más adelante en nuestra vida como iglesia, mis hermanos, debemos tener esa certeza en nuestro corazón de que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. En la iglesia que está firme en Cristo, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Sí han quedado claros los principios fundamentales de la vida en la iglesia? Podemos agregar muchas cosas más, hermanos. Yo les decía que es una enseñanza individual, pero le decía a mi esposa que tal vez a lo mejor demos unas cuantas enseñanzas más, ¿no? Porque en la vida en la iglesia también está la parte de ser discípulos, ¿verdad? Muchas cosas más. Pero yo quiero que nos llevemos esto a nuestro corazón, mis hermanos, de que esta iglesia primitiva nos sirve como un ejemplo, ¿sí? Creo que ya nos quedó claro que no estamos llamados a hacer lo mismo como andar vendiendo nuestras casas para el sostenimiento de la obra y todo ese tipo de cosas. O sea, para eso nosotros participamos de nuestras ofrendas con entendimiento y alegría, ¿verdad? Para poder tener un lugar. La iglesia somos nosotros, todos y cada uno de los que estamos aquí, que hemos creído en el Señor, ¿sí? Sin importar la cantidad de personas que seamos. Hoy podemos estar 20, mañana 50, después 100, pero todo eso va de la mano de la voluntad de Dios, y en eso debemos de descansar, ¿sí? En eso descansamos mi esposa y yo, ¿sí? De que la obra es del Señor y que a nosotros lo único que nos corresponde es ser obedientes en lo que Él nos ha encomendado. Y tú, como miembro de esta iglesia, te corresponde lo mismo, descansar en la soberanía de Dios, en su perfecta y santa voluntad, y hacer lo que te corresponde, ¿sí? Te corresponde estudiar la palabra, orar, ¿sí? Amar a tus hermanos, abrazarlos, tener tiempos de comunión, de coinonía. Hermanos, siéntanse con la libertad de conocerse, de invitarse a un café. Oye, hermano, te invito a mi casa, ¿sí? Nos pueden invitar también. Queremos conocerlos, queremos estar cerca de ustedes, mis hermanos, ¿sí? Estamos en un momento en que somos una iglesia pequeña y debemos ser una iglesia unida, ¿sí? En la manera en que más nos unamos en las enseñanzas de la Biblia, en las palabras de Jesús, en las enseñanzas de los apóstoles, estaremos de mejor manera preparados para recibir a todos aquellos, como vimos en Hechos 2:47. El Señor añadía, ¿sí? Otro de los principios fundamentales, mis hermanos, es ese, que nosotros debemos de compartir el Evangelio a todas las personas con las que tengamos interacción. Obviamente con sabiduría y con mansedumbre, ¿verdad? No vas a ponerte a predicar a tener una reunión de oración en tu trabajo, ¿verdad? Y va a llegar el jefe y te va a decir, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues es que soy cristiano. No, así no. Con entendimiento tenemos que hacer las cosas, ¿sí? Que tú, en tu vida diaria, la gente pueda ver que tú estás separado del mundo, ¿sí? Que tú te esfuerzas en obedecer a Dios y buscas vivir una vida santa, ¿no? Eso es lo que marca la diferencia. Los testimonios allí están, son buenos, porque todo lo que hace Dios es bueno, la manera en que transforma tu vida y todo. Pero la conversión de las personas es a través de la predicación del Evangelio, ¿sí? Tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación a la gente que nos rodea.
Yo te aseguro, y yo sé que lo sabes, que cuando les compartes a la gente que su naturaleza es de pecado y que están apartados de Dios y que su destino es el infierno, no lo reciben de buena manera. ¿Verdad que no? Pero tenemos que hacerlo por amor a sus almas. Tenemos que hacerlo por amor a nuestro Dios. Tenemos que hacerlo por obediencia y gratitud por lo que hemos recibido a través de Cristo Jesús. ¿No? Miren, me gustaría que leyéramos de nuevo Hechos 2:42 al 47, y en esta ocasión leerlo en una traducción diferente, que es la traducción lenguaje actual. Fíjate cómo dice: y decidieron vivir como una gran familia. Decidieron vivir como una gran familia. Nuevamente te digo, voltea a ver a todas las personas que tienes a tu alrededor. ¿Los consideras tu familia? ¿Sí? Y fíjate lo que dice: y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Entonces, tenemos que tomar una decisión, hermanos. ¿Sí? Ya te lo dije, no es un club social, no es que nosotros vengas y te demos un cuadro para que lo pongas en tu casa, ¿verdad? Miembro fundador de Casa de Oración San Luis Potosí. Nada de eso. Es una decisión en nuestro corazón formar parte de la iglesia, de esta gran familia, ¿sí? Que es una familia que no conoce fronteras, ¿verdad? Tienes hermanos en Brasil, en cualquier parte del mundo, hermanos. Hay algunos con los que a lo mejor ni vas a poder hablar porque tienen otro idioma, ¿no? Pero tienen el Espíritu Santo, eso nos une, ¿no? Tenemos que compartir sin cesar las enseñanzas acerca de Dios y Jesús, celebrar la cena del Señor y orar juntos. No hay nada más hermoso que orar juntos, hermanos. Yo te animo a que no dejes de orar por tu familia, ¿verdad? Por todos y cada uno de nosotros. Versículo 43 dice: al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Versículo 46. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor, y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios, y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. ¿Sí? Entonces, como miembros de la iglesia del siglo XXI, debe quedarnos claro que esta manera en que ellos vivían nos sirve para tomar los principios. ¿Sí? Estamos en un tiempo diferente. ¿Sale? No, pues ya estamos en esa parte donde ya no todos nos quieren a nuestro alrededor, ¿verdad? Pero bueno, que nosotros como familia, lo que abunde sea el cariño, la alegría, el amor, el gozo, el respeto, la unidad, unos por otros, ¿no? Para que el grupo de seguidores de Jesús, de discípulos, sea cada vez más grande. ¿Sí? Entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy, mis hermanos? Hoy vimos los principios fundamentales de la vida en la iglesia, con el ejemplo de la iglesia primitiva. También vimos que tenemos que comprometernos con el Señor, mis amados. ¿Sí? Aquí el compromiso que nosotros hacemos es con Dios, no con el pastor, ¿verdad que no? Debemos de congregarnos, mis amados, y debemos perseverar en las enseñanzas de Cristo y los apóstoles, como vimos aquí en Hechos 2:42. Y jamás debemos olvidar la gran comisión que tenemos dada por nuestro Señor. ¿Cuál es esa? Compartir las buenas nuevas a toda criatura. Tenemos que hacer luz en este mundo lleno de tinieblas, mis hermanos, con un corazón sencillo, con un corazón entendido. Tenemos que amarnos y ayudarnos cuando sea necesario. Tenemos que partir el pan, entendiendo que puede ser mediante la Santa Cena o en los tiempos de coinonía o de convivencia que el Señor nos permita tener con nuestros hermanos. Es importante, mis hermanos, también que tengamos una vida de oración y aprendamos a gozarnos con la familia que Dios nos ha dado. ¿Sí? Esta familia que Dios te ha dado tiene que ser una familia diferente. ¿Sí? Mira qué hermosa familia Dios te ha dado. Voltea a tu alrededor. Qué hermoso es el pueblo de Dios. ¿Tampoco no?
En ese sentido debemos de exhortarnos y animarnos a vivir en santidad. Debemos de aprender y trabajar. Debemos de aprender a trabajar y vivir bajo autoridad, mis hermanos, también. Es importante dentro del orden que Dios ha dado a la iglesia. Eso lo podemos ver en otras cartas, ¿no?, del apóstol Pablo. ¿Sí? El orden que tiene que ver en la iglesia. Y bueno, pues ya con eso termino, mis hermanos. Necesitamos perseverar y decidirnos. Perseverar y decidirnos. Anoche yo estaba reflexionando al estar estudiando cómo mucha gente de la que conocimos está en el mundo, o mucha gente de la que conocemos está en el mundo, ¿verdad? Tal vez a mí en la noche se me venía toda aquella gente con la que compartí muchas cosas. Una amistad, el gusto por un deporte. Muchos de ellos ya están lejos. ¿Sí? Y nos ven, y bueno, yo pensaba que ya me ven como alguien raro. ¿Sí? Como alguien que está mal de la cabeza. Y también pensaba esto porque, bueno, ahí por donde yo vivo, el sábado empiezas a escuchar ya la música, ¿no? Yo creo que ya no hay tantas discotecas porque ya la gente hace sus fiestotas por todos lados, ¿no? Empieza la música disco y luego otro con la tambora y todo este rollo, ¿no? Hacen fiesta los sábados y el domingo amanecen mal. Mucha gente a nuestro alrededor desprecia a Dios y nos ven a nosotros como anormales, como raros, porque no hacemos lo que ellos hacen. A todos esos hay que alcanzar, hermano. A todos aquellos hay que, todo lo que hemos dicho, estos principios sean evidentes, no solo aquí. Aquí el Señor nos da este tiempo para congregarnos, para crecer, para dar fruto, para servirle, ¿sí? Pero todo lo que hacemos y vivimos aquí dentro de la iglesia es para prepararnos para compartir el Evangelio. Todos estamos llamados a compartir el Evangelio. Debemos estar preparados para defender el Evangelio. Debemos estar preparados para compartir con humildad de corazón y sabiduría que viene de lo alto la palabra a la gente que lo necesita. Porque aunque ellos desprecien a Dios, necesitan a Jesús. ¿Verdad que sí? Y entonces nosotros tenemos que perseverar como la iglesia primitiva, mis hermanos, en las cosas que hoy estudiamos. Y como te decía, tenemos que tomar la decisión. Vale la pena entregar todo a Dios, mi hermano. De verdad que vale la pena. Vale la pena servirle y obedecerle en todo momento. Las bendiciones de Dios son infinitas. Y creo que todos queremos ser bendecidos por Dios, ¿a poco no? Entonces, tal vez tu familia te ha hecho a un lado, pero como te decía, el Señor nos ha dado una nueva familia. Yo te animo a que vivamos como tal, sin celos, sin contiendas, con un enfoque claro y sencillo de lo que representa ser la iglesia de Jesucristo. Así como lo vimos con la iglesia primitiva, con sencillez y alegría de corazón se reunían, participaban y se gozaban. Todo eso, si te das cuenta, los preparó para lo que vendría, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ser la iglesia del Señor en este tiempo, pues sí, son tiempos diferentes, hay tecnología, hay muchas cosas, ¿sí? Pero los principios fundamentales son básicos. La iglesia no puede ser virtual, hermano. La iglesia es presencial. La iglesia es hombro con hombro, codo a codo, estando cerca los unos de los otros. Entonces, el enfoque debe ser claro y sencillo. Venir cada que haya reunión con gozo en nuestro corazón, con gozo por ser la iglesia del Señor, poniendo a Dios por sobre todo, por sobre el cansancio, por sobre la distancia, por lo que quieras y gustes, hermano. Esa manera de vivir refleja quién es nuestro Señor. Es que no voy a ir a la iglesia porque es el cumpleaños del bautismo de un sobrinito, ¿no? ¿A qué hora es, hermano? No, pues a las 2, pero pues es que me quiero bañar y peinarme, ¿no? O sea, te digo que siempre hay pretextos de más, ¿no? Si alguien aquí en este lugar te ha lastimado, perdónalo, hermano. ¿Verdad que sí? ¿Lo vas a hacer? Bueno. Si eres nuevo, te animo a que te integres. Y si tienes mucho tiempo, pues actívate, hermano, y sirve a Dios, ¿no? Podemos servir a Dios
De muchas maneras, hermanos. Debemos ser sensibles a su voz, ¿no? Hay una necesidad, la puedes cubrir, hazlo para gloria de Dios, sin esperar reconocimiento ni nada, porque todo lo que hacemos como iglesia es para la gloria de Dios. Amén. Entonces, si esta es tu iglesia, tu familia, te animo a que trabajemos juntos para la gloria de Dios, para ser de bendición para nuestros hijos, nuestros nietos, grannietos y lo que quieras, ¿no? Si se puede. Tal vez el Señor venga en 5 años, no sé, nadie sabe, pero de que viene, viene, y viene por una iglesia santa, una iglesia que se prepara todos los días para recibirlo en las nubes, ¿sí? Entonces, no debemos de olvidar, mis hermanos, que la obediencia trae bendición a nuestras vidas. Obedezcamos a Dios, seamos sencillos, humildes, mansos, cada vez más como Cristo. Neguémonos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz, clavemos la carne, ¿no? Dejémosla a un lado la carne. Neguémonos a nosotros mismos para hacer la voluntad de nuestro Padre. Por ahí mucha gente dice que Dios tiene un propósito para tu vida, ¿no? Sí, el propósito es que le sirvas, que lo alabes, que lo glorifiques. Somos su creación, ¿no? Y el Señor nos ha dado el privilegio de tener una iglesia local a la cual tenemos que amar, respetar, porque es la esposa de Cristo, ¿sí? Si todos tenemos ese sentir, el Señor nos va a bendecir, yo se los aseguro. ¿Amén? Bueno, vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por esta tarde. Te pedimos que bendigas a cada una de las personas que están aquí hoy reunidas, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú esperas de nosotros como iglesia, Señor. Ayúdanos a vivir con sencillez y con gratitud en todo momento en nuestro corazón, Señor. Hoy vimos el ejemplo de la iglesia primitiva, Señor. Ayúdanos a tomar estos principios con los que ellos vivían, Señor, en nuestra vida diaria, Señor. Ayúdanos a ver a nuestros hermanos como esa familia que tú nos has dado, Señor. Porque a muchos de nosotros, nuestras familias, amigos, conocidos nos han hecho a un lado por creer en ti, Señor. Pero tú eres tan bueno que nos has dado una nueva familia, Señor. Esta familia llena de personas que han sido redimidas por tu palabra, Señor, por tu evangelio. Y nos has dado una nueva vida, Señor. Y en esta nueva vida que nos has dado, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a vivir por fe, Señor, a caminar en obediencia a ti, Señor, a hacer tu voluntad en todo tiempo, a ser diligentes en el estudio de tu palabra, Señor, a ser buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos, buenos siervos tuyos, Señor. Ayúdanos porque sabemos que sin ti nada podemos hacer. No podemos hacer nada apartados de ti, Señor. Aviva en nuestros corazones el amor y el celo por tu santa palabra, Señor. Ayúdanos a caminar lo que nos queda de vida, Señor, poniendo nuestros ojos en Jesucristo, Señor, el autor y consumador de la fe. Anhelamos tu regreso, Señor. Queremos prepararnos, Señor. Te pedimos que nos guíes como iglesia local, que nos guíes a tu verdad, Señor, para hacer luz, a que podamos vivir siendo luz y que toda la gente que está a nuestro alrededor pueda ver la luz de tu palabra, Señor, la luz del Evangelio. Esa luz que derriba potestades, fortaleza, Señor, a nuestro alrededor, Señor. Hoy nos humillamos como cada domingo delante de ti, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, Señor. Te alabamos con todo el corazón y te pedimos que nos ayudes a vivir una vida cristiana sólida, una vida cristiana fundamentada en tu palabra, Señor, llena de principios, y que ante cualquier situación que podamos enfrentar el día de mañana, Señor, podamos correr a tus pies y encontrar sabiduría en tu palabra, Señor. Ayúdanos a guardar nuestro corazón, Señor, a ser sencillos y entendidos de los tiempos que estamos viviendo, Señor. Te pedimos que bendigas a cada familia que está el día de hoy aquí, Señor, que bendigas a todos aquellos que el día de hoy no están con nosotros, que traigas sanidad a los cuerpos enfermos, que traigas gozo a los corazones tristes, Señor. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Te pedimos que tu gracia, tu favor y tu misericordia esté con nosotros el resto de nuestros días, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, mis hermanos.